Cordial saludo, bienvenidos al curso de microbiología veterinaria. En la sesión de hoy trataremos los conceptos básicos y fundamentales que tienen que ver con inmunidad o respuesta inmune. Para comenzar, aquí tenemos 4 puntos básicos que vamos a tratar en la sesión de hoy. Primero, propiedades generales. Segundo, clasificación de los tejidos linfoideos. Tercero, inmunidad, lo que tiene que ver con inmunidad innata. Y cuarto, con inmunidad adaptativa. Entonces, como propiedades generales, tenemos que definir varios conceptos o entender varios conceptos, que el primero es inmunidad, que básicamente es la reacción a sustancias extrañas, incluidos los microorganismos, así como macromoléculas tales como proteínas y polisacáridos. Como bien dice allí, no necesariamente tienen que ser un agente infeccioso al cual responde la inmunidad, sino que pueden ser otros tipos de moléculas como proteínas y polisacáridos. Por obvias razones, por el curso de microbiología, pues nos enfocaremos más en la parte de reacción a sustancias extrañas, en este caso microorganismos. Sistema inmunitario, pues son todas esas células y moléculas responsables de la inmunidad. Y la respuesta inmunitaria, pues es todo el sistema o la respuesta global que es bien coordinada ante estas sustancias extrañas. Entonces, a manera de historia, pues desde hace muchos años se viene hablando de la respuesta inmune, o se viene describiendo algunas características o algunos mecanismos particulares de la respuesta inmune, en este caso frente a agentes infecciosos. Aquí se presenta el ejemplo como Tucídides, que mienta a la peste o la respuesta inmune frente a lo que se denominó en su entonces como peste. Posteriormente, con algunos investigadores como Jenner en 1798, como Pasteur, etcétera, etcétera, se empezó a acuñar el término de vacuna, pero solo hasta años recientes, hasta el siglo XX, se determinó que a través de vacunación se podían erradicar enfermedades, como es el caso de la viruela, que es el primer agente infeccioso el cual se logró erradicar a través de la metodología de la vacunación. Realmente los avances actuales, como el desarrollo de cultivos celulares, la inmunohistoquímica o la inmunidad o el estudio de las técnicas de inmunomarcaje, como la inmunoquímica, inmunohistoquímica, la técnica del DNA recombinante y lo que se viene trabajando hace algunos años sobre los animales genéticamente modificados, ha permitido elucidar y profundizar en todos estos mecanismos de la respuesta inmune. Entonces tenemos que la respuesta inmune está mediada por dos grandes procesos o dos grandes elementos, que es la inmunidad innata, o también se le conoce como inmunidad natural o nativa, y la inmunidad adaptativa, que se conoce también como inmunidad específica o adquirida. En el transcurso de la sesión hablaremos de como inmunidad innata y como inmunidad adaptativa. Entonces, la inmunidad innata tiene que ver está relacionado con todos esos mecanismos que existen antes de que se desarrolle una infección. Es una respuesta rápida y es una reacciona siempre de la misma manera. Entonces, ahorita vamos a ver algunos de esos componentes, pero es las barreras primarias o con lo que se va a encontrar en primera instancia el agente infeccioso. Y esto va a responder de la misma manera. La inmunidad adaptativa ya es un sistema, un mecanismo de defensa mucho más evolucionado, y es estimulado o activado tras la exposición a los diferentes agentes infecciosos. Y una diferencia importante con la inmunidad innata es que la intensidad y la capacidad defensiva aumenta después de cada exposición de un microorganismo. Entonces entra en contacto con el organismo, con las células del individuo, el microorganismo, hay una respuesta inmune, la elimina, y cuando vuelve a ingresar, pues la respuesta se espera o se ha demostrado que es mucho mejor para la mayoría de los agentes infecciosos. Hay algunas excepciones. ¿Cuáles son los componentes de la inmunidad innata? Como les decía, están todas esas primeras barreras físicas y químicas, como la piel,
los epitelios y aquellas sustancias que recubren todo este sistema de las superficies epiteliales. Aparece un segundo grupo importante de células, que son las células fagocíticas y las células NK o natural killer, como son y también como son los neutrófilos y los macrófagos, y básicamente lo que hacen es fagocitar o eliminar el agente infeccioso que ingresa por fagocitosis. Hay algunas proteínas sanguíneas bastante importantes, que es el sistema de complemento y todos los mediadores de inflamación. Todas estas proteínas sanguíneas, junto con las citoquinas que aparecen allí como número 4, sirven como atrayentes o sirven o condicionan o favorecen a que emigren muchos de estas células de la inmunidad innata, y de la inmunidad adaptativa también es muy importante. En cuanto a la inmunidad adaptativa, tenemos dos clasificaciones. Está la inmunidad humoral y la inmunidad celular. La inmunidad humoral tiene que ver con o son representadas básicamente por los linfocitos B, que estos a su vez producen los anticuerpos, y una de las actividades importantes de estos anticuerpos es atacar o eliminar todos aquellos microorganismos extracelulares. Por su parte, la inmunidad celular, representada por los linfocitos T, tiene que ver o tiene su actividad o su finalidad o su función es para eliminar o atacar microorganismos intracelulares. Entonces, aquí esto es un esquema donde podemos representar aquí la inmunidad innata, tenemos la inmunidad pasiva y tenemos aquí en tiempo, al principio en horas y posteriormente en días. Entonces, cuando el microorganismo entra en contacto con el huésped o el individuo, con las células, se va a encontrar con la inmunidad innata, que esto, como decíamos ahorita, están todas esas barreras epiteliales, todas esas células fagocíticas y todas esas células sanguíneas como el complemento. Aquí también aparecen algunas células, las natural killer o las células NK. Entonces se espera de que el sistema inmune, con esa inmunidad innata, máximo 12 horas, pueda eliminar ese microorganismo. Entonces, eso es lo ideal. Sin embargo, hay microorganismos que tienen algunos mecanismos de patogenicidad o factores de virulencia un poco más complejos y permiten evadir o superar, incluso a veces eliminar la inmunidad innata, y si supera estas 12 horas y no es eliminado este microorganismo de acuerdo a estas características de patogenicidad y virulencia, pasa a la inmunidad adaptativa. Y en esta inmunidad adaptativa, recuerden que les decía que están los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B a eliminar a través de los anticuerpos del microorganismo, y los linfocitos T con unas células efectoras o unas células que van a atacar directamente al microorganismo y lo van a eliminar. Entonces ese es más o menos cronológicamente las primeras horas. Entra la inmunidad innata y posteriormente empieza a entrar la inmunidad adaptativa, y con algunas características como, recuerden, eliminar microorganismos intracelulares o microorganismos extracelulares. Entonces aparecen los linfocitos BT con sus anticuerpos y sus células efectoras. Entonces, ¿cómo se da cómo se da esta clasificación de estos tejidos linfoides? Entonces tenemos unos generadores o primarios, donde está la médula ósea representando o encabezando. Otro tejido linfoide bastante importante es el timo, y aparece una serie de tejidos linfoides periféricos secundarios. Tenemos el vaso, los ganglios linfáticos, el sistema inmunitario cutáneo, que es bastante importante, el sistema inmunitario de las mucosas, y hay agregados de linfocitos prácticamente en todos los tejidos, excepto en el sistema nervioso central, que de pronto lo comentamos un poco más adelante. Entonces vean que los tejidos linfoides primarios, médula ósea y timo, y periféricos o secundarios, que dan cuenta o van a proteger o van a actuar en casi prácticamente todos los tejidos del individuo. Entonces comencemos con la médula ósea. Su principal actividad
tiene que ver con la hematopoiesis, y eso es, pues no vamos a entrar mucho en detalle, pero básicamente que la hematopoiesis es que a partir de una célula madre con capacidad de autorrenovación da origen a una serie de células que son bastante importantes, células sanguíneas, como son los eritrocitos, las plaquetas, y de una manera importante los basófilos, eosinófilos, neutrófilos y monocitos, que como les decía tienen una función bastante importante, sobre todo en la fagocitosis de microorganismos, y a partir también de esta célula madre también da origen a los células linfocitarias, como los linfocitos B y los linfocitos T, que decíamos anteriormente, que son muy importantes en la respuesta a los diferentes agentes infecciosos. Entonces tenemos que la médula ósea o ese papel de hematopoiesis de la médula ósea en el feto se da en saco vitelino principalmente, y también se ha demostrado también en el mesénquima paraórtico, mientras que en los individuos ya adultos esta hematopoiesis está a cargo del hígado, el vaso, la médula ósea de los huesos planos, como en el esternón, los huesos ilíacos, las vértebras y las costillas, todos los huesos planos. Entonces, recuerden, médula ósea importante en la hematopoiesis. Como también otro órgano, otro tejido linfoide importante primario es el timo. Entonces aquí tenemos un esquema donde tiene dos grandes divisiones desde el punto de vista histopatológico. Tenemos una corteza, tenemos aquí una corteza, tenemos una médula y pues algunas características particulares: vasos sanguíneos, el corpúsculo de Hassall, la médula y, como les decía, las cortezas. Sin embargo, los timocitos en desarrollo, que son las células T, que viene del término timocito, las células T se producen particularmente en la corteza de los timocitos. El vaso es otro tejido linfoide bastante importante, secundario, como les decía. Aquí también tenemos algún esquema donde se diferencian, entre otras, un folículo linfoide, que es donde se producen las células B o las células o los linfocitos B, y una vaina linfoide donde se producen las células T, y bueno, está todo el sistema de intercambio circulatorio, que están la vena trabecular y la arteria trabecular. Listo, entonces aquí mostramos también, entonces en el folículo linfoide se producen, aquí en esta parte se producen los linfocitos B, y en esta zona se producen los linfocitos T. Entonces, otro órgano importante, el vaso. Los ganglios linfáticos también son muy importantes como tejido linfoide. Entonces tenemos que en esta zona se producen las células o los linfocitos B, y en la zona de la paracorteza se producen o se encuentran los linfocitos T o las células T, como lo representamos aquí: linfocitos T, linfocitos B, que ya decíamos que los linfocitos T dan cuenta de la inmunidad celular, y los linfocitos B dan cuenta de la inmunidad humoral a través de la producción de los anticuerpos. Otro tejido linfoide secundario importante es el sistema inmunitario cutáneo. Entonces están las famosas células de Langerhans de la epidermis. También hay otro tipo de linfocitos intraepidérmicos. Están los linfocitos T, hay un grupo bastante importante en el sistema inmunitario cutáneo de linfocitos T. También se encuentran macrófagos y linfocitos perivasculares, y el sistema pues de macrófagos, que van a dar cuenta o van a responder a través de su fagocitosis y la eliminación de los microorganismos. Entonces vea el sistema inmunitario. En la epidermis tenemos unas células primarias, o una barrera primaria frente a microorganismos, y si ese microorganismo lograse pasar a esta epidermis, en dermis se encuentra
con un arsenal también bastante importante e interesante de linfocitos T y macrófagos. Por su parte, el sistema inmunitario de las mucosas, también en las mucosas respiratoria, digestiva, urogenital, también el sistema inmune de los tejidos, hay una fuerte respuesta o una gran cantidad de células del tejido del sistema inmunológico. Tenemos principalmente los linfocitos infraepitelial, tenemos las famosas células M, que también son bastante importantes en el sistema inmunitario de las mucosas. También las placas de Peyer cumplen esa función de respuesta inmune bastante importante. Entonces, nuevamente, igual que en la epidermis o en la piel, en las mucosas también están las células M y los linfocitos y las placas de Peyer. Entonces también tenemos células T, también tenemos macrófagos. Entonces observen que también hay bastante respuesta en mucosas. Bueno, en este esquema observamos cómo se da la activación de una célula T, que se conoce como célula T virgen, aquí representada como un círculo rosa o rosado, y están las células efectoras o células de memoria. Entonces, este gráfico muestra varias cosas. Una es cómo se da la activación de esas células T virgen y cómo genera memoria, y básicamente es estos linfocitos T entran en contacto con el antígeno, se da un proceso de activación frente a ese agente infeccioso. ¿Qué es el proceso de activación? Entran en contacto y se da la respuesta celular o humoral a través de un proceso de activación. Estas células activadas entran a circulación nuevamente, y lo que básicamente se observa aquí o se resume es que se da una serie o un efecto de patrullaje de células T activas y células T de memoria, de manera tal de que constantemente están, si vale el término, patrullando estas células T activas o activadas y estas células efectoras para eliminar el antígeno en el tejido periférico en particular donde se esté dando la infección, de tal manera que si una vez eliminado ese antígeno volviera a entrar, esta respuesta es cada vez más eficiente en las diferentes, con los diferentes contactos con este agente infeccioso. Bueno, entonces en este esquema representamos la activación de los linfocitos en el ganglio linfático. Entonces, como les comentaba anteriormente, tenemos linfocitos T y linfocitos B vírgenes, que en el ganglio linfático se da la activación, y básicamente la activación se da en el contacto con el agente infeccioso y las linfocitos T virgen o los linfocitos B virgen, y a partir de esa activación se da la producción de lo que ya hemos comentado, que son los anticuerpos que van a circulación y van a eliminar el antígeno en los tejidos periféricos donde se esté dando el proceso de infección. Aparecen las células T efectoras, que básicamente van también a esos tejidos, migran y van a eliminar directamente al agente infeccioso. También aparecen todas estas células que después de una primera activación o después de un primer contacto van a entrar a circulación todas aquellas células de memoria, de tal manera que, como les decía anteriormente, cuando ingrese nuevamente el agente infeccioso, esas células de memoria van a responder más eficientemente frente a ese agente infeccioso. Entonces, a manera de resumen, observamos, ya tenemos claros los conceptos de inmunidad, sistema inmunitario, respuesta inmunitaria, que tenemos una inmunidad natural o innata, una inmunidad adaptativa o adquirida, que esta inmunidad natural básicamente son todas estas primeras barreras físicas y químicas y una serie de células y de proteínas sanguíneas que van a favorecer o van a impedir en primera instancia
o van a ser una primera barrera para que no ingrese el agente infeccioso. Está la inmunidad adaptativa con la inmunidad humoral, con la producción de anticuerpos por los linfocitos B para eliminación de microorganismos extracelulares. Está la inmunidad celular con los linfocitos T para eliminar microorganismos intracelulares. Está la respuesta inducida, está la respuesta activa y la pasiva. La activa básicamente tiene que ver la exposición a un antígeno extraño, y la pasiva es transferencia de linfocitos o suero. Esta activa básicamente tiene que ver con la vacunación como tal. También, como resumen, podemos decir que los tejidos linfoides están los primarios o generadores o primarios. Está la médula ósea del timo, que tiene que dar cuenta básicamente de la hematopoiesis, y el órgano generador primario, que es el timo, que en su corteza se producen los linfocitos T, o también se les conoce como timocitos. Que también hay otro grupo bastante importante de tejidos periféricos o secundarios, donde está el vaso, donde se producen tanto linfocitos B como linfocitos T en el folículo linfoide y la vaina linfoide respectivamente. Tenemos los ganglios linfáticos, donde en el folículo linfoide se producen las células B, y en la paracorteza se producen los linfocitos T. También en piel y en dermis también se observan un grupo bastante importante de células. Están las células de Langerhans, los linfocitos intraepidérmicos, los linfocitos T y los macrófagos. El sistema de inmunidad de las mucosas, entonces aparecen en el epitelio mucoso los linfocitos intraepiteliales, las células M. En la lámina propia está la placa de Peyer, el ganglio linfático mesentérico, y agregados linfóticos prácticamente en todos los tejidos conectivos. También hablamos que en cierta manera todo este sistema está muy activo, y todas estas células o esta activación de todas estas células se encuentran patrullando, por decirlo así, en el sistema circulatorio, de tal manera de que se crea un sistema bastante robusto, bastante eficiente para la eliminación de microorganismos. Si un individuo presenta alguna alteración en esa autonomía o en esa actividad del sistema inmune, generalmente se presentan algunas enfermedades, particularmente de microorganismos que son oportunistas, que esperan o aprovechan que el sistema inmune se encuentra disminuido, o la circulación o el patrullaje de estas células no es la mejor o no es la adecuada. Entonces aparecen infecciones por agentes oportunistas, como les decía anteriormente. Entonces espero que este pequeño abreboca o este pequeño resumen del sistema inmune les sirva para poder entender todos aquellos mecanismos que más adelante desarrollaremos en los diferentes módulos. Muchas gracias.